Bien, yo creo que a la sociedad sí merece que se le sirva, y creo que es importantísimo que la sociedad sepa distinguir la buena arquitectura. Creo, ya sé que, bueno, o sea, cuando ves las faltas de ortografía que pone la gente, incluso hasta los políticos en sus artículos, por ejemplo, el otro día leí que habían puesto tubo de tener con B en vez de con V, ¿no? O sea, hace poco unas personas en un decreto, ¿no? Bueno, entonces ya comprendo que pretender que en el bachillerato se explique lo que es la buena arquitectura, que es, quizás pedir demasiado, ¿no? Pero en esto yo creo que los colegios, yo al menos cuando estuve en la junta del colegio de Madrid hace ya muchos años, que por cierto a los arquitectos les digo que en la junta hay que estar al menos 2 años, porque es muy cómodo dejar que sean otros los que trabajen, ¿no? A poder ser sin tener que abandonar el trabajo profesional. Entonces, una de las cosas que pretendimos es lo de divulgar la arquitectura, ¿no? Incluso estuvimos hablando de hacer alguna serie de televisión que fuera en esta línea, para que al final pues, no tuvimos medios, ni no valió, por lo menos en el tiempo que estuve yo no se consiguió hacer, ¿no? Porque la gente cuando le explicas temas de esta arquitectura le gusta. Los arquitectos somos muy criticados, pero luego todo el mundo quiere tener un hijo arquitecto, no sabe por qué, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces el cliente es fundamental, o sea, sin un buen cliente no hay buena arquitectura, o sea, yo cojo todos los proyectos que he hecho en estos 50 años, porque yo pienso que son como 20 en vez de 50, es la sensación que tengo, pero en fin, y sigo trabajando fundamentalmente porque es que lo que más me puede divertir un martes por la mañana es ir al estudio, ¿no? Ahora, para asombro de la gente de mi estudio, estoy manejando personalmente el Revit, ¿no? Y además estoy encantado con el Revit, ¿no? Y, joder, bueno, bien, entonces, todos los proyectos que hemos quedado satisfechos en el estudio y que se han publicado y que hemos podido poner en un libro, hay por ahí un libro mío que yo quizás debía haber traído algunos ejemplares, aprovechando que los hubiera regalado además, porque yo ese libro lo hice para que quedasen las cosas de un modo, aunque ya todos mis archivos estarán en la Escuela de Arquitectura de Navarra, gracias a los turbios manejos de José Manuel. Bien, entonces pues son clientes que han sido buenos, clientes que han sido buenos. Sin un buen cliente no hay nada que hacer. Cuando hablamos de que Miguel Ángel hizo San Pedro de Vaticano, yo en este momento, si digo que es Paulo V, el Papa que está ahí puesto en el friso, no sé si me equivoco, cosa que es lamentable, porque sin el Papa ese no se hubiera hecho San Pedro Vaticano. Es decir, que por muy Miguel Ángel que hubiera habido. Y un buen cliente te ayuda mucho, sobre todo cuando te jalea, y cuando se fía de ti, y cuando te anima, y cuando te deja trabajar, y cuando es que te creces. Es como un torero cuando lo aplauden, ¿no? En cambio, un cliente que te pone pegas y que te viene con bobadas, por ejemplo, una vez le llevé los planos de una organización muy importante a un alto ejecutivo de una empresa que cotiza en el IBEX, y al ver los croquis de los pisos, me dijo, bueno, y yo cuando vuelvo de jugar al fútbol, ¿dónde dejo las botas? ¿No? Y digo, Dios mío, mira, este señor tiene un cargo importante y es todo lo que tiene que decir al ver la planta de una vivienda, ¿no? Un desastre, ¿no? Bueno, entonces el cliente de la Escuela de Arquitectura fue un magnífico cliente, entre otras cosas porque, y rindo homenaje a César Ortiz de Echagüe, que tiene ya 90 y pico años y sigue con la cabeza lúcida, y que hace 6 meses dio una conferencia sobre su obra en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ha estado muy grave hace 2 o 3 meses, pero afortunadamente ha salido adelante. Tiene la cabeza perfecta, tanto que pudo dar una conferencia hace 6 o 7 meses en la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y César Ortiz de Echagüe fue el que convenció a 12 amigos suyos, cada uno puso 10 millones de pesetas de entonces, del año 72, para ser más exactos, en total 120 millones de pesetas, y para regalarle a la Universidad de Navarra un edificio de arquitectura específico. Y ese grupo promotor
decidió encargarnos a Carlos Sobrini y a mí. Más a Carlos Sobrini, que era mayor que yo, y que era un navarro del PRO, premio nacional de esta arquitectura, conocido de muchos de ellos. Yo era más un poco el enfant terrible de la asociación aquella, ¿no? Lo cual quiere decir que Carlos Sobrini, pues, al querido trabajar, o sea, Carlos Sobrini ha sido mi mejor cliente, ¿no? O sea, porque me hizo trabajar mucho en el tema, ¿no? Entonces, ese cliente fue un cliente magnífico, que se fió de nosotros, y además, como eran ellos los que regalaban el edificio a la universidad, pues nos respaldaron en todo momento y nos dejaron trabajar, y nos dejaron trabajar a gusto. Y también hay que reconocer que el propio rectorado de la universidad aceptó esa libreta nuestra, incluso aunque no les gustaban algunas cosas. Por ejemplo, ese tubo que tiene, que es tan característico y que sale en todas las fotos, ¿no? Y que fue la solución que se me ocurrió para conectar el edificio de las oficinas con la escuela, ¿no? Ahora explicar por qué. Bueno, yo cuando tenga que pararme y dejar de trabajar a este ilustrísimo señor, ¿verdad? Pues bueno, tuve paras porque yo puedo estar aquí hablando horas, Bueno, entonces, a el rector no le gustaba nada lo de el tubo, no lo entendía, ¿no? Y entonces Carlos Sobrini pues dudó, y entonces yo le dije a Carlos Sobrini, mira, dile tú, ¿no? Dile que como ni paga la escuela él, ni es el arquitecto, pues bueno, pues siento mucho que no le guste, pero el tubo va a ir el tubo ahí, ¿no? Entonces, y fue el tubo, y ahí está el tubo, ¿no? Bueno, bien, entonces, siguiente cosa interesante, una vez dicho esto, el tema de los clientes es importantísimo, y en las escuelas de esta arquitectura habría que enseñar a los arquitectos que el cliente no es el enemigo. En los años que yo empecé la carrera, los años 60, había toda una poética del arquitecto. Esto venía de la película aquella de Ayn Rand, de Gary Cooper, el manantial y tal, ¿no? Una poética, y de Frank Lloyd Wright, ¿no? Que se enfrentaba con el cliente y qué tal, Eso ha hecho muchísimo daño, y además ha alienado a los no clientes, a los no arquitectos del mundo de esta arquitectura. Y en el fondo tenemos que reconocerlo y tener la humildad de reconocer que es una pedantería por parte nuestra creernos que estamos en posesión de la verdad. Es decir, a mí ayer recogí en la estación a una señora, a la cuñada de un amigo mío que le había operado y tal, y me pidió, como no hay taxis, en Madrid estamos todos haciendo tetas en este momento, y entonces me dijo, ella tiene un hijo arquitecto, y me dijo que no le gustaba lo que su hijo hacía, que ella era más de la arquitectura de tejitas, y dije yo, dile a tu hijo de la vernácula, que es lo que te va a entender mejor, ¿no? Bueno, pues muy bien, si le gustan las tejitas, le gustan las tejitas, ¿no? Es decir, que tampoco se avergüence, ¿verdad? Porque se habla mucho de libertad, pero luego la gente opina sobre lo políticamente correcto, ¿no? Que diga que le gustan las tejitas. Vamos, yo de hecho hice una casa magnífica, que estoy muy orgulloso de ella, que no está muy publicada por ahí porque no le saqué fotos buenas, y entonces por eso no la pude publicar, para el presidente de la Fiat en España, un tío estupendo, un tío que me dejó hacer un edificio, fue un gran cliente, y le hicimos la sede de la Fiat y me pidió su casa en Ciudad del Campo, y quería que tenía que tuviera tejitas, ¿no? Y tiene tejitas, una casa con un atrio, un asunto que quedó muy bien. No la puedo enseñar porque no tengo fotos, ¿no? Tengo unas fotos muy malas y las he publicado nunca. Bueno, entonces, ¿qué es otro error? No sacar. Yo ahora, en cuanto acabo una obra, lo primero que hago es mandar a un buen fotógrafo que saque unas buenas fotos, porque las fotos malas no sirven para nada, es decir, que eso pierde el tiempo, ¿no? Es decir, que es muy difícil fotografiar la arquitectura, entonces, porque siempre hay un camión de seguro delante de las de fachada. Bueno, entonces, bien, esto en cuanto al cliente. Segunda cuestión, voy a ir mandando de temas, ¿no? El papel en blanco. El papel en blanco es lo más difícil que hay, ¿no? Mi padre, del que aprendí muchísimo y que era un fenomenal arquitecto, y no lo digo yo por orgullo de hijo, sino lo digo
porque me parece que lo debo decir porque yo discutí mucho con él y de hecho no trabajé con él prácticamente nunca. Llevó conmigo la dirección de una obra en Bilbao, de una obra mía, o sea que no cosa que le di un disgusto, pero en fin, tampoco me arrepiento de haberlo hecho. Pero en fin, mi padre fue un grandísimo arquitecto y tenía muchos clientes que eran señoras del mundo de Neguri, que ya os podéis suponer cómo es, ¿verdad?, que siempre venían y que le querían corregir los planos y tal, ¿no? Y entonces él contaba que cuando una señora le decía, mira, yo es que quiero, porque decía que siempre dibujaban con las manos las señoras, ¿no? Y con las pulseras, ¿no? Yo lo que quiero es, yo quiero un comedor, no sé cómo explicarte. Entonces mi padre cogía y el plano, que era una copia, y que por detrás era blanco, le daba la vuelta y le daba un lápiz. Y le decía, dibuja. Y me dijo, nunca ninguna señora llegó a tocar el papel con el lápiz. Porque el papel en blanco es terrible, y por eso le concedo una enorme importancia, por ejemplo, a Aristóteles. Tú ahora hoy hablas sobre Aristóteles, la teoría de acto y de las de potencia, y dices tú, bueno, pues bien, ¿cómo que bien? Hasta Aristóteles nadie se le había ocurrido semejante cosa y trabajó sobre papel en blanco, un genio el tío, ¿no? O sea, el papel en blanco es lo más terrible que hay, es el auténtico parto, es el auténtico... Y entonces la escuela de arquitectura era un papel en blanco. En blanco tenía una única cosa que no fui capaz de defenderla, que fue una chimenea industrial preciosa. Yo soy un enamorado de las chimeneas, sobre todo de las chimeneas inglesas. Las casas inglesas, las chimeneas altas, creo que son un contrapunto a la horizontalidad. De hecho, si veis proyectos míos últimos, casi siempre hay una chimenea. Yo me invento alguna razón para hacer una chimenea. La última ha sido, en vez de para echar humos, es para coger aire, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en fin, pero yo me invento una chimenea siempre. Bueno, entonces, y esa chimenea, pues resulta que al final me la hicieron tirar. Yo la quería usar, además. Existía, ¿no? Existía, exactamente. Tú la recordarás. Sí, claro, estuve 5 años enfrente. Claro. ¿Así? La escuela de arquitectura estaba enfrente. Claro. Bueno, entonces, aquello era un papel en blanco por una cuestión que ya viene la parte crítica hacia la universidad. Es una crítica noble, porque para mí es muy querida esa universidad por muchísimas razones. Y es que yo comprendo que la historia es compleja y que las cosas son complejas. Pero esta reflexión también la hice el otro día que pasé por la ciudad universitaria de Madrid, que sabéis que es espléndidamente grande, que siempre se ha dicho que fue un gesto de Alfonso XIII magnífico, de ceder todos esos terrenos para hacer la universidad y demás. Bueno, la Universidad de Madrid tiene un defecto fundamental, y es que es demasiado grande. Y el campus de Pamplona también tiene un defecto fundamental, y es que es demasiado grande. Es decir, que tanto la de Madrid como la de Pamplona, que todo el mundo, digo que decimos, porque también lo he dicho muchas veces, porque además, claro, la de Pamplona afortunadamente tiene un campus cuidado de modo primoroso, como un campo de golf, mientras que la Complutense está hecha un asco, vamos, Dios, que han aparecido cadáveres en un sótano, ¿verdad? Porque ya por eso ya podéis suponer, ¿no? Bueno, entonces a mí me impactó mucho la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde he estado teniendo que ir mucho, porque cuando hicimos todo lo de Abando Ibarra, César Pelli venía a mi estudio en Madrid y yo iba a su estudio en Yale, y entonces, por lo tanto, he vivido mucho la Universidad de Yale. Me hospedaba allí en un club de la universidad, a ver cuando la Universidad de Navarra pone un club para sus profesores con estas habitaciones. Bueno, entonces, ¿y qué ocurre? Que la Universidad de Yale se hizo toda de una vez, y toda tiene una unidad toda. Luego más tarde se hicieron otros edificios más en las afueras, ¿no? Pero inicialmente la universidad tiene una unidad toda. Y hay tensión entre los edificios. Se suele decir que una plaza, para que sea buena, debe tener una dimensión no menor que aquella que te permite, desde una esquina de la plaza, distinguir el rostro de una persona en la otra esquina. Las calles demasiado anchas son un grave error.
ir a ver el barrio de Valdebebas en Madrid, por ejemplo, eso es caerá el alma a los pies. Es un desastre de este urbanismo, es un desastre, entre otras cosas porque las calles son demasiado anchas, cosa que además ha llevado a hacer unos edificios de 10 plantas, que es el máximo que te deja la norma de este incendio sin poner en doble esta escalera, y que es absurdo. O sea, que en la meseta a unos edificios de 10 plantas no tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces, no está hecho por un arquitecto el plan de Valdebebas, está hecho por una ingeniería que probablemente fue la más barata en la puja por ver quién hacía el asunto, ¿no? Bueno, entonces, y de hecho yo, el que creía que era el arquitecto que había hecho, resulta que no es arquitecto, que es un perito agrónomo, me parece, o sea, es un desastre, ¿no? Bien, entonces, no hay tensión. Entonces, en una universidad, fijaros que en la Universidad de Navarra, no sé si lo he pensado una vez, no hay calles. No habéis construido una sola calle en la Universidad de Navarra. Está la carretera que va junto al río, que estaba allá, que la habéis mejorado un poquitín, ni siquiera la habéis ensanchado. La calle que baja por los hospitales, ¿no? Y luego la otra calle que baja hacia Noaín, me parece. Bueno, no tiene calles, no tiene calles. Y entonces es un inmenso jardín en el que hay salpicados edificios, todos distintos prácticamente. Digo esto porque, claro, cuando yo digo lo del papel en blanco, tampoco teníamos un contexto arquitectónico sobre qué trabajar. También incito a mi padre, aunque no es el único que lo ha dicho, en general no hay que hacer un edificio, sino que hay que hacer otro edificio. Porque todo edificio tiene al lado otro. Y entonces uno está haciendo ciudad, y uno está haciendo... Y de hecho esto mi padre lo llevó al extremo en la Casa Cisco, que la podéis ver, está publicada en muchos sitios y está en los archivos de la universidad. Había hecho una Casa Smith que estaba mejor o peor, pero que a mi padre le gustaba, y sobre todo que le gustaba a los dueños, que también fueron los que hicieron la casa de al lado. Y yo le he visto a mi padre, yo con 9 años, estudiarse la arquitectura de la época Tudor, ¿verdad? Porque eso es lo que tenía que estudiarse. Hizo una casa magnífica, ¿verdad? Y que podía haberla hecho Smith igual, o sea, que es que tiene una continuidad. Y luego hizo una tercera, ¿verdad? Sí, interrumpes. Ahora sí, luego ya seguimos. Un poco de tenis, ¿no? Quizá voy a hacer un remate, porque si no quedo aquí un poco, Bueno, entonces quiero decir que se trabajó sobre papel en blanco porque a la universidad le falta unidad entre los diferentes edificios, y eso hizo que trabajáramos sin un contexto. Bueno, dicho esto, he terminado, digamos, los prolegómenos, y luego si queréis puedo deciros cómo se proyectó ante ese papel en blanco, cómo reaccionamos. Muy bien. Bueno, pues ahora me toca a mí. Voy a seguir un poco sus pasos como hilo argumental, que él ha empezado hablando del cliente, y yo quiero hablar un poco de todo el conjunto de los que intervienen en un edificio, porque es una obra colectiva sin lugar a dudas, ¿no? Incluso muchas veces, con acierto, se compara con una película, en la que, bueno, en las películas siempre los créditos aparecen al final, aunque poca gente se queda a verlos, se suelen levantar todos corriendo. Y en las obras de arquitectura pues tendrían que venir los créditos, que a veces se ponen, pero que son mucho más extensos, porque quiere decir que llegan desde el proyecto, los delirantes que han estado dándole a la tinta, ahora al AutoCAD, hasta todos los que han intervenido en la obra en todas las fases y gremios, ¿no? Entonces, en este caso yo quiero resaltar eso porque como se conjugó una propiedad pues, solvente, claro, como era una entidad bancaria en el año 73, está. Luego la propiedad ha ido derivando del edificio, bueno, hasta llegar a que hoy esté ya dividido y ocupado por otras entidades, ¿no? Que eso también el edificio lo ha sabido encajar y ha servido para ello. Y luego una empresa constructora que lo hizo, que ya desapareció también, como muchas, que era Construcción Senusén y Elizalde, que construyó básicamente, bueno, construyó en una primera fase la estructura, que es prácticamente el cascarón del edificio, porque
todos los cerramientos opacos son hormigón visto, como sabéis. Y todas las instalaciones y gremios que además se contrataron de forma directa, en parte por la propiedad. Bien, hago una breve historia. Antes de realizarse el proyecto hubo un concurso de anteproyectos que hizo la Caja Municipal y de cuya elección al equipo de Fernando Sabatí y Xavier Sánchez-Nonín surgió ya el encargo. Yo me incorporé prácticamente un año antes de empezar bueno, ya estaba trabajando con ellos en el último curso de carrera. Entonces ese concurso se desarrolla en el año 74, en agosto se falla, y el proyecto se fraccionó, o sea, se hizo en dos etapas para adelantar un poco la ejecución, y porque se pensó también en un sistema de contratación directa de las instalaciones por parte de la propiedad, como más ventajosa no solo económicamente, sino para poder decidir pues las empresas que habrían de hacer las instalaciones. Entonces se hizo una primera fase del proyecto, que era la definición completa de uso y volumen, etcétera, y la concreción ya de ejecución de la estructura, que eso se entregó en febrero del 75. Inmediatamente eso permitió ya seleccionar empresas, etcétera, para la construcción, y prácticamente a la vez se empezó la construcción en junio, a mitades de junio del 75, y se entregó ya la segunda fase del proyecto con toda la definición del equipo, la definición pues de instalaciones y de todo completa. Entonces, en el 77, a los 2 años, un poco antes de 2 años, se terminó la primera fase y se empezó la segunda. La empresa que había construido la primera fase, que construyó San José y Elizalde, tuvo una contratación, digamos, de lo que eran particiones, etcétera, y acabados de pavimentaciones y techos y demás, y actuó como coordinador del resto de contrataciones que hizo la Caja, pues, para las instalaciones, que bueno, las puedo enumerar, pero bueno, básicamente las más importantes fueron la climatización, porque tenía su importancia, la hizo Sulzer, la electricidad EASO, una empresa local, la carpintería exterior de aluminios de Folcra, la interior, que tiene menos importancia, era de Martín y Corena, una empresa también tradicional de Pamplona, que ya no está. Y no sé si me dejo alguna. Bueno. Entonces, el contexto aquí era la propia ciudad, desde luego, aunque era bastante un vacío, en el sentido de que, como consecuencia de derribar los cuarteles y de cederse a la ciudad y de abrirse la Avenida del Ejército en los años 64 o 5, pues apareció todo esto como digo, unos terrenos disponibles, y aquí hubo una planificación, un plan parcial, del que no ha quedado posteriormente nada, quiere decir que no se llevó a cabo más que en la parte de este edificio, porque luego había como unas viviendas previstas en Llaguas Miranda hacia el actual Parlamento, y en ese sentido era una isla, como yo, sin más referencia que bueno, lo que está próximo, ¿no? De que sí que tuvo alguna influencia en el diseño. Para concretar el programa, la Caja contó con una empresa pues, de prospectiva y que analizó sus necesidades, su evolución y lo que iba a necesitar a lo largo del tiempo. Era una empresa de Barcelona que se llamaba Topsa, y con arreglo a lo cual se hizo el edificio. Aquellas previsiones pues llegaban hasta el año 92 y naturalmente no se cumplieron. Resultaron fallidas porque bueno, la evolución del negocio bancario, de la operativa, etcétera, pues los empleados que iban a necesitar progresivamente hasta el 92, pues no pasó.
Por otra parte, el edificio respondía a una capacidad de volumen que era más o menos baja, más 9 plantas, una altura, etcétera, y que lógicamente, pero bueno, había que, digamos, que construirlo entero, pero es que era lo que coincidía con el programa y con las necesidades. Dentro de, bueno, eso sirvió de base al proyecto. Dentro de esa programación se pedía una zona de atención al público que idealmente hubiera debido estar en planta baja, de 3.000 metros cuadrados, que no los tiene el solar, que son 1.000 y pico. Entonces, bueno, la solución que se planteó, pues le dio solución, perdón, a la redundancia, le dio respuesta, pues con una parte baja. El edificio está, como es, bueno, primero que estar aquí dentro de él ya facilita bastante las cosas, porque yo creo que, aunque solo sea para llegar, aunque sea de noche, pero todos lo habréis visto y os habréis fijado en él algo. Entonces está dividido como en dos partes claramente, con también disponiendo 2 plantas llamadas libres que luego tenían su cometido y luego se han ocupado también. Una a nivel del terreno, que era una especie de gran porche y que se hizo en previsión de que se hiciese un paso subterráneo peatonal de la avenida, debajo de la avenida del Ejército, que no se llevó a cabo y que quizás hoy a lo mejor se hubiese respetado, porque después al hacerse la estación de autobuses y reconstruirse el baluarte, y bueno, pues ahora hubiese llegado a una zona que ya está comunicada con el espacio exterior, ¿no?, por escaleras y demás. Y luego otra planta que se dispuso como libre y sin ocupación, que dividía el edificio en 2 partes. Entonces la parte inferior, la que debía resolver la atención al público, se ideó un sistema de escalonamiento de niveles que están separados 1,20 m y con una escalera central, de manera que la comunicación visual era completa. Más o menos cada 3 niveles tienen conexión con el núcleo de comunicaciones verticales que sirve al edificio, que da, digamos, tiene las comunicaciones verticales, el núcleo de ascensores, la escalera, los aseos y todas las montantes de instalaciones. Entonces, fue una solución que resolvió el programa planteado y que es interesante espacialmente. Las otras plantas, las del cuerpo superior, pues se plantearon como un espacio isótropo y con flexibilidad para poder ser distribuidas. Y luego, como se ha visto en la evolución, pues ha permitido diversos usos. E incluso en el caso del colegio, que aquí llegó creo que en el año 95 aproximadamente, o 97, a partir del 95 ya la Caja empezó a vender, digamos, las plantas superiores. El primero fue en la última planta del Colegio de Abogados y luego otros departamentos del Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos. Y, como digo, esta flexibilidad y esta isotropía y demás ha permitido, pues, la solución que tiene hoy el colegio, que fue objeto de concurso y que es brillante, me parece a mí, porque es, digamos, darle la vuelta al calcetín en alguna forma. También es posible por una necesidad de ocupación con personal no muy alta, que digamos que más o menos el diseño se hizo para supuestamente los empleados que se iban a necesitar como 12 metros cuadrados de media por persona, y aquí pues hay más espacio, pero que ha podido ser desarrollada en esta planta tipo, digamos. De las previsiones aquellas, no solamente la evolución de las necesidades de la Caja cuantitativamente se quedaron excesivas, sino que también hubo previsiones que luego también fueron absolutamente no tuvieron realización, de manera que en la última planta se proyectó un restaurante comedor, o sea, un restaurante que era para los propios empleados de la entidad, iban a comer ahí en un horario continuo y más. Bueno, eso tampoco sucedió, pero sí que tiene un espacio perimetral libre que de alguna manera remata el edificio. También hubo otras previsiones que, bueno, se han ido superando, como
el acceso con un montacoches a los sótanos, porque luego se resolvió de otra manera, bueno, en la dotación de aparcamientos en la calle adyacente con un aparcamiento subterráneo, para cumplir un poco la dotación que pedía el planeamiento y que no había manera de cumplir en el edificio. Y otras previsiones que había, pues que ahora parecen extrañas, eran pues una planta para ordenadores con una sobrecarga de 1000 kilos por metro cuadrado, o sea que bueno, ahora nos da risa, ¿no? También en comunicaciones verticales se hizo un paternoster, se llamaba, era un montapapeles. Posteriormente las comunicaciones verticales han sido bastante completadas y reformadas, incluso antes de, pero bueno, ya en fase de ocupación por la caja, pues se completó con un nuevo ascensor, en la parte de aseos una escalera que comunicaba los niveles inferiores que usaba la caja, y finalmente cuando ya se pasó a vender y a enajenar las plantas, pues se hizo también un ascensor donde estaba el montapapeles, que bueno, que es con 2 vidrios por el medio, pero bueno, tiene una cierta transparencia y permite ver la ciudadela mientras se sube, ¿no? Bueno, puede valer de arranque, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Yo recuerdo haber visto, claro, cuando vine a hacer la carrera, construir este edificio, era luego la escuela, o sea, los dos son dos edificios son que coetáneos, que nos... Sí, entonces, este edificio, así como la escuela ya tenemos algunas referencias que nos señalaba Eugenio, y que cuando presentamos la exposición ya hablamos de arquitectura británica. ¿Tuvisteis algún tipo de referencia? Bueno, y una curiosidad, has mencionado, ¿qué pasó con Fernando San Martín? ¿Por qué no firmó el proyecto? No, por puro... Sí, bueno, pero entonces era de la oficina, o sea, era, Sí. pues yo creo que no lo firmaría pues, por razones puramente prácticas o a lo mejor hasta de tipo hacendístico, impositivo, no sé. Perfecto. Para pagar el seguro. No sé, bueno. ¿Tuvisteis algún tipo de referencia ¿Para el edificio? Sí. Bueno, yo creo que... Porque en Pamplona no la había, o sea, un edificio, una caja cristalina, no había ninguno. No. Bueno, el tipo pues sí que había referencias en cuanto a, digamos, espacio isótropo y tal, de libre y núcleo de comunicaciones, sí que la había en Alemania y tal, ahora no te diría, de eso hay cosas, sí. La parte superior también tiene muchas resonancias japonesas, yo creo, todo el sistema del hormigón, los prefabricados, que hacen como de barandilla, es una protección solar, con una defensa de soleamiento que es relativa, porque claro, el sol no es igual en todas las fachadas. Para la este vale poco, ¿no? Porque, en fin, aquí en verano la este el sol naciente. Y en la parte inferior también, y ahora no sabría decirte, pero muy concretamente un espacio comercial de Japón tenía un sistema de niveles, algo... No con vacío, algo parecido, pero vamos, sí. En el otro edificio empezasteis 4 y terminasteis 3. El elemento de la discordia fue la cubierta. La cubierta, para los que hemos hecho la carrera allí, ha dado muchos problemas, pero pasado el tiempo merece la pena, efectivamente, construir, entre comillas, entiéndeme, es decir, construir peor para conseguir algo más bello. Bueno, vamos a ver. Es que te has ido, como ya conoces la historia, pues ya me he escuchado el rollo esta vez, pues ya sabes en dónde... bueno, yo lo que ocurrió, vamos a ver, el encargo fue un encargo que se le hizo básicamente a Sobrini Aguilar y asociado por parte de Grupo Este. Luego la universidad pidió que incorporásemos a Rafa Chaire y a Javier Lahuerta, ¿no? Bueno, ya surgió una discordia con la cubierta por parte de Javier Lahuerta, bueno, que de momento luego a lo mejor... yo voy a explicaros que creo que es lo importante, el tema de la cubierta. Creo que en la escuela lo más divertido y lo más interesante es la cubierta. También lo dejaré en interior, pero eso está más visto. Vamos a ver. La escuela tenía que ser, por una serie de razones funcionales, básicamente horizontal.
cuando un edificio es horizontal, se puede decir que ese edificio, en síntesis, es una cubierta. Es decir, que la escuela de esta arquitectura nos lo jugábamos todo en la cubierta. Eso era un asunto obvio. Y entonces, ahí se plantearon dos cosas. Yo concretamente yo soy un enamorado de las estructuras y me fascinan las estructuras estéreas, me fascinaban los estudios de este Piñeiro, no sé si habéis conocido, este señor de este Calasparra, ¿no? que hizo unas investigaciones que luego no se han seguido, y es una pena, ¿no? Y también, pues yo era un gran admirador de este Makowski, que Makowski es anterior a Buckminster Fuller, ¿no? Bueno, entonces yo pensé que se debía hacer una estructura, porque tiene que haber grandes luces. De hecho, la luz mayor pues está en torno a los 20 metros, concretamente 19 y 60 de Patrick. Bueno, entonces tenía que haber grandes luces y era casi todo cubierta el edificio. Y por tanto el edificio era un zócalo con una o dos plantas y media, porque está escalonado, y luego era una gigantesca cubierta. Y esa cubierta tenía que tener chispa y tenía que tener sentido e influía muchísimo en los costes, además. Entonces, la discusión con Javier Lahuerta, claro, yo para que os hagáis idea, yo he sido alumno de este Javier Lahuerta, entonces yo me estaba peleando con este profesor. ¿Verdad? Entonces, él concretamente planteó hacer una cubierta de hormigón, que es lo que dominaba él. Y entonces yo, que también, como me encantan las estructuras y me han gustado muchísimo, y estudiado muchísimo el tema estructural, y me he calculado yo cosas, porque me decía, llega un momento que ya no sé, porque es que no puedo seguir el cambio de las normas que hay continuamente, ¿no? Bueno, y además va todos unos recubrimientos, todas las armaduras que hacen muy cortas las armaduras, que es un error, pero creo yo, me parece. Sí, es imposible hoy, desde luego. Es imposible, ¿no? Claro, sí. Pantallas de 20 centímetros. Este edificio es heredero de dos tíos, de Marcel Breuer y de Kenzo Tange. Bueno, bien. Bueno, entonces yo te esperaba que Javier Lahuerta vendría. El proyecto se hizo todo en Madrid, o sea que los de Pamplona hacían algo en casa, ¿verdad? O donde quisieran, por estudio, y venían a Madrid, pero sobre todo venían a Madrid a ver lo que habíamos hecho. Esta es la realidad. En toda colaboración siempre hay un estelallito, y allí había un Pepito Grillo que era yo, ¿verdad? Que era el que menos talla tenía de todos, pero como era joven era muy insensato, ¿no? Y entonces Javier Lahuerta trajo Javier Lahuerta era enemigo de las estructuras estéreas, porque decía una cosa que es falsa, y es que todas las barras son iguales, y como todas las barras son iguales y los esfuerzos no son iguales en toda la cubierta, es un despilfarro. Esa era su tesis, que por lo visto en la escuela lo decía a voz en grito, ¿no? Claro, entonces cuando llega Eugenete, ¿verdad? Y dice que va a hacer una estructura estérea, le estoy pisando un callo, pero bien pisado, ¿no? Y entonces, pues Carlos Sobrini me insinuó, y yo mismo le dije, para que viera que no había nada impersonal, como dicen, ¿verdad? Le dije, oye, pues tráete una propuesta en este hormigón. Y yo cuando dije trae una propuesta en hormigón, estaba pensando en el hipódromo de la Zarzuela, por ejemplo. Estaba pensando en Torroja, ¿verdad? O estaba pensando pues en Félix Candela, que además era muy amigo de mi padre, con lo cual también era amigo mío, y entonces voy a estar con él. Y claro, y nosotros hay un forjado unidireccional con luces de 4,50, porque eran muy baratas, y unas vigas de hormigón de 80 de canto por 40 de ancho. Claro, aquello era un coñazo, y perdón, absolutamente total, ¿no? Y entonces yo, para no decirle esto que estoy diciendo aquí ahora, ¿verdad? Y que desde el cielo me estará riendo, supongo, ¿verdad? Pues lo que le dije, mira, esta cubierta tuya pesa por metro cuadrado del orden de 500 kilos, ¿verdad? Y resulta que la estructura estérea pesa por metro cuadrado 12 kilos. Entonces, claro, parece un poco absurdo hacer una cosa que pesa
400 kilos cuando se puede hacer una bolsa que pesa 12 kilos. ¿No? Entonces Rafa Chaide, que era un racionalista, vamos, se pasaba la estética, es decir, que él era puro tradicionalismo, seco como el solo, vasco, era profundamente vasco, Rafa Chaide, ¿no? Y claro, Rafa Chaide inmediatamente se sumó, y Carlos Sobrini, bueno, ya lo tenía convencido yo, o sea que, entonces Javier Lapuerta dignamente dijo que dejaba el tema. Entonces, de hecho, dejó el tema. Por una cuestión teórica, ¿verdad? Por una cuestión teórica, pero claro, yo creo que bueno, y entonces lo de la cubierta fue muy divertido, porque claro, había que ver quién le ponía el cascabel al gato. Por de pronto, no había en España ordenadores para calcular esa cubierta en ese momento, ni tampoco había fabricantes que las vieran hacer. Entonces yo conecté con los de Mundus, que era una empresa de la familia Escudero, que era una familia de Bilbao, pero afincada en Madrid, que eran muy amigos de mi familia también. Sí, seguimos siendo amigos. Y entonces los de Mundus tenían conexión con Ron Taylor. Ron Taylor era un discípulo directo de Makowski. Y para mí, claro, encontrarme con un discípulo de este Makowski era como encontrarme con el apóstol San Juan, vamos, era un asunto bestial, ¿no? Entonces el Ron Taylor se cogió un avión que se lo pagamos, o sea que no reparábamos en gastos, eso también es verdad, ¿no? Por eso quizás no somos ricos ni Carlos Dolín ni yo. Bueno, entonces Ron Taylor se cogió un avión, se vino a Madrid, y yo le había hecho una maqueta con palillos, asombrosa, porque tenía un delineante, se llamaba Carlos García, que yo tenía muy buenos delineantes, en general sacados de la Naval de Cádiz, que eran carpinteros todos, sabíamos. Y habíamos hecho una maqueta de la estructura estérea, que yo ya la había explorado aquí en una fábrica en Ororvia, para AP Parts, para hacer una jaula, no sé, bueno, porque Perfisa tenía una patente, pero que era muy mala porque los nudos eran feísimos. Espero que no haya ningún guante aquí. Bueno, entonces hicimos una maqueta con palillos que cuando estaba hecha, yo le dije al delineante que le había hecho, a Carlos García, que eran manitas, eran bolitas de corcho y palillos. Entonces pinchaban en los corchos los palillos y estaba a escala, además cogimos la escala que tenía la longitud del palillo, ¿no? Y entonces les dije, pon encima el SAT, no sé si acordáis lo que era el SAT, que eran unos catálogos que venían encuadernados de materiales, todos los folletos, y que había pues como 8 tomos así, ¿no? Entonces pusimos pues 4 o 5 tomos del SAT, el equivalente a 6 guías telefónicas de Madrid guardadas, una bestial, ¿no? Y no lo querían poner, porque decían que se carga la baqueta, tú ponlo, y lo pusimos y aguantó. O sea, es sorprendente lo que, claro, es que es ese momento, ¿no? Es el brazo de palanca, ¿no? Cuando tú le metes brazo de palanca a una estructura, eso aguanta que se las mata. Entonces cuando vino Ron Taylor, vio el asunto y me dijo, bueno, primer error que tienes aquí es que estás haciendo una estructura que es barras y nudos. Y eso es mucho más caro que hacer pirámides. Es mucho más barato hacer pirámides en el suelo, atarlas en el suelo unas a otras en cantidades que se puedan manejar con una grúa, y luego ya subes trozos de cubierta enteros hechos. Y entonces me dijo él, diséñame un nudo a ojo y yo te lo calculo, porque Makowski lo que sí tenía es un ordenador y sabía cómo calcular la estructura estérea, optimizando, porque claro, los pesos no son iguales, las barras son iguales aparentemente, pero uno juega con el grueso de la chapa de la barra y cambia el peso. Y como las estructuras se contratan a peso, cosa que es un poco absurdo, pero bueno, funciona así, pues entonces, claro, influía mucho. Y entonces le diseñamos también con cartón, hicimos el diseño que es como una cosa de papiroflexia, donde llegan todas las barras, y entonces con eso uníamos, entonces atornillábamos las U's del cordón inferior unos a otros para atornillar unas pirámides a otras, ¿no? Bueno, eso básicamente era resolver la estructura estérea. Pero no solo resolver la estructura estérea, que eso hay muchas vueltas.
Por ejemplo, el edificio de Asís Cabrero, de la antigua feria de muestras en la Casa Campo, tiene una estructura estérea que nadie sabe que existe, porque está tapada, claro. Es decir, que si uno coge y hace una magnífica estructura estérea y le pone encima una cubierta y le pone por delante una fachada, desapareció la estructura estérea. Con lo cual, toda la belleza que tiene la estructura estérea, que es como un ala como una telaraña, ¿verdad?, que tiene esa preciosidad, te la has cargado. Y entonces, claro, hay otra solución, que es decir, no, pongo la estructura estérea por fuera, y cuelgo la cubierta por la parte de abajo de la estructura estérea. Entonces yo veo la estructura estérea por fuera, pero no la veo desde dentro. Y una de las cosas que queríamos es que se viera todo, y además queríamos meter todas las instalaciones vistas por la estructura estérea, con lo cual tenía que estar dentro. Entonces ahí vino el tema bonito, que te he mencionado antes, porque eran unos tíos buenísimos, los de Folcra. Folcra tenía unos tíos estupendos, ¿no? Entonces, ¿qué era? Que eso sí que creo que posiblemente yo no he visto ninguna otra. No sé si la de Birmingham, de Ernest Burton y Korolek tienen también esto resuelto. No estoy seguro. Pero desde luego yo eso... Me dijiste que estaba por fuera. Sí, está por fuera. Sí, la de Ernest Burton, sí. La de ABK está por fuera. Sí, bueno, entonces hicimos una cosa que creo que somos los únicos tíos que lo hemos hecho, que es cruzar con el vídeo por la estructura estérea. Y entonces la estructura estérea, digamos, atraviesa la piel del edificio. Atraviesa la piel del edificio. Que eso es lo que da toda la belleza. Eso es lo que hace que desde dentro tú veas la estructura estérea y que es majestuosa y además bueno, y luego además tiene una cosa que es importantísima, ¿no? Yo cuando veo, y me vais a entender, incluso los no arquitectos, ¿no?, cuando veo un alero de una casa que lo han chapado en piedra, me pongo enfermo. Un alero es una cosa, es un ala que vuela, que es tijera. Un alero nunca puede ser pesado. Y el vuelo de una cubierta nunca puede ser pesado. Es un asunto, porque es un ala. Así como los muros tienen que ser pesados, tienen que tener... La cubierta es algo liviano y tiene que decir, yo soy liviana. Lo tiene que estar diciendo. Entonces, el que cruzase era muy importante. Y de hecho cruzamos a base de ¿qué? Pues a base de hacer una cosa que poca gente hace, pero a veces las maquetas son importantísimas. El papel en 2D lo traga todo, ¿verdad? Entonces eso no hay que... O sea, hay que hacer maquetas, con Polespac, con palillos, con lo que te da la gana, pero hacer maquetas y trabajar en 3D. Entonces hicimos una maqueta de la pirámide, le llamé a Oca de Folcra, que era el que estaba en Madrid, que era un tío estupendo, y vino él, y vino también Grau, que Grau era un delineante que tenía, que sabía de construcción, de musculatura. Sí, sabía todo, ¿verdad? Bueno, entonces vimos allí, sobre la maqueta 1-1, o sea, que era una pirámide hecha con cartón, como se quiere decir, ¿no? De cómo tenían que ser los vidrios que tenían que ir ahí, y las holguras y las juntas, para que cuando eso, claro, todo se mueve y todo flecha, ¿no? Para que no se rompiera, ¿no? Hubo una cosa, hubo dos cosas que no se pudieron hacer. Una, que para mí era muy importante, y es que el cordón, la C que va por dentro y la C que va por fuera, hay un vidrio que acomete la C. Entonces, esas dos Cs están pegadas. Yo quise meter un aislante térmico, una goma o alguna cosa que no fuera transmisora de la temperatura, entre las dos Cs en el perímetro ese. Y me dijeron, a Aguinaga nos pasamos desde ese presupuesto. Luego la gente decía, claro, que resulta que hay condensaciones en el tubo. Claro que hay condensaciones en el tubo, como hay condensaciones en los cristales también. Eso se lo tuve que explicar a una juez en Bilbao hace reciente poco, ¿no? Entonces, y luego que en esa época no había carpinterías con rotura de puente térmico. Y luego que andábamos justos de presupuesto. O sea, ya le expliqué a Juan Manuel que la carpintería de aluminio color champán, no es que a mí me encantase el color champán, ¿verdad? El champán no es que me disguste, pero para las carpinterías no. Entonces, ¿qué ocurría? Que es que era el más barato, porque era el que no vendía.
Y entonces se puso chocolate champán. Entonces, el día que, yo le he dicho a Juan, el día que puedan, que cambien el champán por una... Claro, es que esa escuela, con roturas de puente térmico y vidrio de baja emisividad, y metiéndole un aislante en el cordón ese del borde, ahorraríais en calefacción ni se sabe. ¿Y de qué color? Pues podía ser o negra o blanca, cualquiera de las dos cosas. Plátano. Plátano. Esa planta puesta tan mal, igual ya se Bueno, asimilado, o sea, ¿eh? nos hemos acostumbrado a verla. Y luego quizá, vamos a ver, hay veces que tampoco podemos ponernos tan finos, ¿no? O sea, que reconozco que a veces los arquitectos, Ricardo Aroca, que es muy amigo mío, a pesar de que somos ideológicamente opuestos, totalmente opuestos, pero somos amiguísimos y nos rimos mucho juntos, y además es un tío muy francamente listo, y me vais a perdonar, pero en fin, como hoy está muy de moda el tema me decía que el arquitecto es un tío que no es lo suficientemente hombre para ser ingeniero, ni lo suficientemente maricón para ser decorador. Ya sé que esto políticamente, si a alguien le ha molestado el tema, por favor que me perdone. No quiero molestar a nadie, ¿no? Pero simplemente para decir, pero es para decir una cosa, ¿no? A veces decimos, no, esto tiene que ser un gris, pero es que tiene que ser un gris. Como ahora tienen una sobrina mía, se puso histérica porque las flores eran rosas blancas para la boda, pero no eran de un blanco roto. Pues no es un blanco roto, pues es blanco. Es decir que, entonces, bueno, efectivamente lo del champán pues es importante, pero tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, entonces esto de la cubierta, digamos, es la aportación tecnológica. Y quizá, y con esto ya le dejo paso otra vez porque yo te puedo secar. ¿Verdad? Esa escuela hay una crítica que se le puede hacer. Y es que esa escuela que sigue siendo moderna, y eso es una ventaja. O sea, el mejor piropo que me han echado es Eleonor Dors, concretamente. Me dijo, esa escuela no pasará nunca, porque o sea, esa escuela no va a ser antigua nunca. Esa escuela, en la fecha que se hizo, España no tenía la tecnología para hacer eso. Y entonces, como todas, que es lo mismo que le ocurría a Stirling en Inglaterra, cuando hizo las cosas que hizo en Cambridge, y la librería antes de Cambridge, la Facultad de Historia, en la que he estado, vamos, es una castaña, hombre, vamos, lo que quieras, ¿no? Es decir, que siempre, y hombre, esto Oiza solía decir que si un edificio no tiene goteras, es que es malo, ¿no? Esto era una buta de Paco Oiza que le gustaba mucho el tema, ¿no? Pero entonces es cierto que este edificio tiene ese error, igual que tiene otro error grande del que no somos culpables, ¿verdad? Este edificio tiene calefacción por aire, porque no puede ser por radiadores. O sea, cuando tienes una luz de 20 metros, no puedes calefactar con un radiador, un asunto, ¿no? Entonces, al hacer calefacción por aire, el ponerle aire acondicionado a esta escuela no costaba más que enchufarle en vez de la caldera un grupo frigorífico. Concretamente costaba 400.000 pesetas, de las de entonces, pero 400.000 pesetas, que tampoco era tanto. Y el rector se negó en redondo. Y el rector se negó en redondo diciendo que la Universidad de Navarra tenía que dar un ejemplo de sobriedad y no podía permitirse el lujo de tener aire acondicionado en sus aulas. Claro, obviamente esto, dicho el año 72, se puede entender. Ahora, en cambio, no se puede entender. O sea, que si no han puesto un grupo frigorífico, ya lo estoy poniendo. ¿Verdad? Ya está puesto. Roberto, yo recuerdo que el hormigón... Hablamos un poco de construcción. Sí, del hormigón yo sí que recuerdo, haciendo la carrera, que se hablaba del color. El color que había costado tal y que se hicieron muchas pruebas que además creo que se hicieron en el laboratorio de la escuela, precisamente, ¿no? De resistencia por los colorantes, porque lleva el color en masa. Sí. A ver, bueno, la idea de que tuviese este tono, digamos, general verde o verduzco, pues estaba en el proyecto. O sea que, entonces, bueno, en el vídeo, por ir a lo más fácil, pues es un parasol verde, que además pues tiene cierta
bastante buen comportamiento a la radiación solar, a las absorciones y tal. Y en el hormigón se hicieron muchas pruebas intentando conseguirlo con el cemento y los áridos. Y bueno, pues buscaron, había cemento, me parece que se hizo con cementos de Ventoria, tenía un cemento gris, se intentó con áridos como la ofita, pero la ofita, como tiene sulfatos de hierro, es prohibida, o sea, es incompatible con el hormigón armado, porque oxidaría las armaduras. Y finalmente, y además también por un poco criterio también de la propia entidad de la caja, el cemento tenía que ser de Bazamotía. Y bueno, pues Portland. Entonces lo que se hicieron pruebas es con colorante mineral, y es como se hizo con óxido de cromo de la casa Bayer, me parece que al 3% del peso de cemento. Bueno, todo el hormigón se hizo aquí en planta in situ, y entonces el color se preparaba en las oficinas de la empresa de Siemens y Zalde, pues bolsitas con una balanza precisa y tal, para la cantidad, para cada amasada, etc. Eso en cuanto al color. En cuanto al hormigón, la otra parte, que es lógicamente el encofrado, donde se vierta, porque es lo que va a quedar como aspecto, pues bueno, pues se hizo está muy cuidado, como es obvio, y se utilizó en una tarima de un pino gallego, que bueno, sí, el pino gallego es bastante problemático. Pero bueno, digo porque, así como el pino norte, pues por la lentitud del crecimiento de los árboles y demás, es muy poco, tiene pocos movimientos y muy esto, pues el pino gallego es otra cosa. Pero y luego desde Galicia se trató en una empresa de Cataluña, exactamente no me acuerdo el sitio, pero que se llamaba Maderart, y que lo que hacía era un sistema que tenían para tarimas de decoración. Estaba quemado, entonces tenía un proceso de quemado, y con lo cual se comía pues la parte blanda y quedaba la dura de la veta, y luego todo machembrado y hecho también todos los tableros aquí in situ por carpinteros buenísimos, claro. Y bueno, cuidando muy bien todo. También se hicieron pruebas de encofrado. No, ¿qué hormigón se había hecho antes en Pamplona que este? O sea, ¿te suena algún edificio así de un hormigón visto en superficie grande antes que este? No sé, el Cano, lo del Cano no es posterior, ¿eh? Es posterior. El 76, yo creo que se empieza en el 68 el proyecto y en el 76 se acaba la obra. De todas maneras es otro hormigón, porque es como más tabla serrada, como más brutalista, o más, bueno, que tiene también, bueno, pues no lo sé, yo igual no. Probablemente os tocó trabajar con gente que nunca había hecho hormigón, ¿no? Bueno, prácticamente. No, lo que pasa es que el hormigón, bueno, al hacer el hormigón con una central de hormigonado, con pruebas, dosificando bien, una buena central la que se montó, el agua, el colorante y demás, luego las otras componentes son el preparar los encofrados, que son carpinteros buenos, ebanistas casi, y luego el vertido y compactado, ¿no? El encargado, que había un par de encargados, pero uno de ellos extraordinario, un hombre de Saca que ya ha fallecido. Pero claro, si os ponéis en una de esas pantallas que son de 20 centímetros, como decía antes, pues hoy los recubrimientos lo harían imposible prácticamente, y que no tenían, porque el edificio tiene una junta de datación entre la parte de planta, digamos, cuadrada, que resulta con 9 pilares, no, 12 pilares, y a la luz de 8-10, todo el edificio está modulado con el módulo de 90 centímetros. En planta sobre todo, porque la parte inferior, el módulo es 1,20, que es el que se trasluce luego en la carpintería del muro cortina, y que son las diferencias de nivel de los niveles inferiores, ¿no? Entonces,
La pantalla, bueno, sí, bueno, entonces, estructuralmente hay una fuente de dilatación entre la parte del núcleo de comunicaciones y esta. Esto luego tiene un forjado reticulado con nervios a 90 centímetros y de espesor, vamos, de grosor 20 centímetros, que hubo que acoplar ahí porque el sistema de bañeras recuperables y demás estaba como para nervios de 10, pero luego se les hizo, bueno, unos sopandas especiales y tal. En la planta de semisótano, que luego posteriormente se hizo la que iba a servir de paso a un paso subterráneo, se hizo una sala de conferencias. Pues bueno, ahí sí que para las bañeras, bueno, todo el sistema está hecho con madera bien, o sea, y con unos canales que me han permitido llevar también alguna instalación eléctrica y demás. Y en aquella parte las pantallas son de 20 centímetros de espesor, con un forjado unidireccional entre ellas, y el viento está resuelto con el núcleo de ascensores, ¿no? que es un núcleo, bueno, prácticamente de planta cuadrada, con los huecos lógicamente de los ascensores, y en el centro tiene un espacio por donde se llevan las instalaciones, las chimeneas de calderas que están abajo, y los montantes eléctricos y de todo tipo. Entonces las pantallas de 20 centímetros son resistentes, pero bueno, para unas luces cortas de forjado. Luego hay otras pantallas de cierre, pues, por ejemplo, donde está luego grabado el anagrama de la caja, y en algún otro, que esas están hechas con 12 centímetros. Entonces, el replanteo exhaustivo y el encargado, como digo, y voy a contar la anécdota porque luego en otra obra, es que es muy significativa, en otra obra que hizo con unos albañiles de la Ribera, que poniendo ladrillos son maravillosos, y les preguntó uno de la empresa: ¿y qué tal Pedro, el encargado? Dice: majo ya es, pero le mira mucho al milímetro. Entonces, si os ponéis debajo de las pantallas que vuelan, ¿no? Porque tienen un vuelo, es que están, o sea, parece imposible, ¿no? ¿Hormigonabais arriba en cada planta? Sí. ¿O prefabricabais No. abajo y las instalabais? No, lo único que es... No, está in situ. In situ. Sí. No abajo, no es... No. Lo único prefabricado son las lamas, que son verticales en la parte que da hacia la ciudadela, y luego todo el sistema esto lo hizo una empresa de Madrid que se llamaba Jalo. Es que no había las grúas que hay ahora. Es que es otra cuestión que nos hemos olvidado. Ya, no, pero bueno, pero es que para fabricar esas pantallas, es que bueno, luego es que para darles el monolitismo, que es lo que las hace, claro, pues no hubiese, por plantas hubiese tenido que ser de otro tipo, o sea, no. Bueno, pues eso es la historia del hormigón, es esa. ¿Alguna otra cosa? El sistema de climatización, bueno, el edificio los cerramientos no son practicables, como lo habéis visto, son de vidrio fijo. La parte de abajo, que es un muro cortina, porque va todo, por supuesto, para limpieza tiene una góndola en la planta esa intermedia, y estas plantas en las superiores tienen ese pasillo que permite también el salir a limpiar el vidrio, porque tiene también un carril para engancharse por seguridad. Y la climatización, entonces, bueno, hoy en día a lo mejor se hubiese hecho de otra manera, pero la climatización es un sistema por aire que tiene una impulsión perimetral con aire, con volumen constante y temperatura variable, lógicamente para las pérdidas de transmisión, que dependen pues de la época o de la fachada. Y luego el interior es volumen variable, temperatura constante, temperatura que es refrigeración, porque en el centro prácticamente las cargas son positivas, ¿no? Los de Suster eran muy buenos. Sí. Ya no existe esta cosa. Es que ya no existe. No sé quiénes, de los que trabajaron aquí, bueno, y aparte por edad, muchos han fallecido. Y tú y yo existimos porque bueno, en realidad, vamos. De momentos sí, porque... No sé si hay alguien que quiera... Que la gente pregunte Sí, cosas así. En la escuela nos hablaban cuando hacíamos trabajos pues los primeros trabajos de levantamiento de planos, pues hacíamos talleres, y nos decían que el módulo de la escuela es de 55 la baldosa,
Eso es que absurdo. se redujo porque de repente la universidad dijo Ah. cuesta mucho, Vamos a ver. entonces le aplicasteis un factor de escala, ¿es verdad? Sí. Pregunta muy interesante, pregunta muy interesante. Este señor sabe, porque ha usado el 810. Cuando he dicho que tenía luces de 810, yo sabía que habían ido al módulo 90, que es una posible discusión con el módulo de 1,20 m. Bueno, Entonces, el 1,20 es en vertical abajo. sí, claro. Vamos a ver. Hay un libro también de esa época publicado por la editorial Gustavo Gili, que debería estar en la biblioteca de esta universidad, que se llama Coordinación Modular, de un italiano. Y entonces este italiano hizo una cosa muy... os cuento esto porque es interesante, pero voy a contestar a tu pregunta. Hizo una serie de los números pares, hizo una serie con los números múltiplos de 3, hizo una serie de Fibonacci. Y fue cogiendo números que estaban en las tres series. Y entonces descubrió, vamos, tampoco, ya lo había descubierto Pitágoras, en realidad. Al final uno siempre se encuentra con los griegos, los clásicos son muy importantes. Descubrió que el número mejor era el 12, porque es múltiplo de 2, es múltiplo de 3, es múltiplo de 4, es múltiplo de 6. Incluso si 24, que es 2 de 12, es múltiplo de 8, de 0,80. Incluso 9 por 4, 36, es 12 por 3, 36, que es 360. 360. Y el módulo de 720 es 6 módulos, que el 6 es también un número muy bueno, 6 módulos de 1,20 m. Entonces 720 tiene la única pega de que para los coches grandes es un poco pequeño. Es mejor 8. Pero todas las placas, estas placas seguro que miden 1,20 m por 0,30. Sin mirarlas. Porque de ahí ha salido toda la normalización de muebles de cocina, de placas de suelo y tal. Total, que yo como era un enamorado de esta cuestión, ¿verdad? Hasta el punto de que Carlos se metía conmigo, decía que era un histérico, pues toda la escuela estaba modulada a 1,20 m. 1,20 m, pues, entonces todas las baldosas eran de serie, los terrazos eran de serie, de 0,60 por 0,60, o de 0,40 por 0,40 si se quería abaratar, en fin, todo encajaba perfectamente. Los azulejos de los cuartos de baño de 0,30 por 0,30, o de 0,15 por 0,15, que también era múltiplo, o sea, todo encajaba como un decano. Pero cuando terminamos el proyecto, yo ahí aprendí a hacer una cosa que llamo un inciso breve, que es que yo ahora cuando hacemos un croquis lo primero que hago es que al aparejador que lleva ya conmigo soportándome muchos años, le digo que me vayan dando precios de lo que yo voy dibujando grosso modo. O sea, hacemos croquis también de presupuesto, para saber por dónde andamos, para que no me ocurra lo que me ocurrió aquí. Que hicimos todo el proyecto con el Ron Taylor, con el Susan Corgan, con lo que quieras, ¿verdad? Y, claro, cogen los aparejadores, miden el asunto, se pide precio a la empresa constructora, que era la de Fernando de Desagüe Fersa, que como era uno de los donantes, pues por la cuenta que le traía iba a hacer un buen precio, y resulta que en vez de 120 millones costaba 120 millones más, por ejemplo, 10 millones más o lo que fuera. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, entonces ahora un proyecto lo puedes corregir con cierta facilidad, pero un proyecto delineaba tinta. Era algo kafkiano, ¿no? O sea, de este perder sueño. Entonces Carlos Sobrini, que era un tío muy práctico, dijo: no, Eugenio, no te preocupes, esto lo resolvemos con la casa de copias. Y entonces cogimos y hicimos unas copias fotográficas de todos los planos. Bueno, lo que hicimos primero de todo fue corregir cotas, sí, corregir cotas. Y donde ponía 1,20 poner 1,10, sencillamente. Y luego hacer una copia fotográfica que lo que hicimos fue justamente reducirla en el porcentaje exacto que hay entre 1,20 y 1,10. Y así se nos plan. Entonces, es de 1,10, que es una medida
espantosamente mala. El 1,10 ahorrar los 10 millones solo. Pues sí, porque eso también, mira, esto es como ocurre ahora con los forjados. O sea, no hay cosa más cara que replantear un forjado reticular con sus bovedillas, con sus nervios, con sus separadores de los nervios. Tal y cual. Los ingleses, tú ahora te vas a Londres y lo que hacen es ponen una tabla, colocan una parrilla con un separador, colocan otra parrilla arriba y meten unas de hormigón. Y se quedan tan panchos. Y se han ahorrado mano dura a punta pala. Pero aquí todavía los tíos que traen estructuras te siguen calculando el tema por metros cúbicos de hormigón, por metros cúbicos y tal. Y entonces resulta que aunque les sale más caro seguro, te siguen cobrando más barato el tema de la manera, ¿no? Entonces, al rebajar los metros cuadrados de 0,6 era a 0, reducir la superficie. claro, todo se reducía. Y como los baños tenían cierto margen, o sea, tampoco era una cosa que tuviera pasillos, ellos tenían 1,20, pues tienen 1,10 en 1,20, ¿no? Es verdad. Menos mal que entonces no había código técnico de incendios, porque no hubiéramos cumplido con la realidad, con la puerta 30, porque las puertas 30 pasaron a tener 75, lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo claro, casi siempre me callo esto porque es una vergüenza. ¿Verdad? O sea, yo no le dejaría a la gente que mida el edificio. No, eso tiene un módulo 20, o sea, ojo. Bueno, hoy con AutoCAD eso habría sido chupado. encantado. Claro. Sí. Le das escalar y ya está todo. Perfectamente todo, ¿no? Bueno, pues esa es la pregunta sobre eso. Y luego hay otra cosa que Sobrini lo tuvimos en el tribunal en el fin de carrera y yo como soy de Palencia me decía, el ladrillo de la escuela es de tu pueblo, de Palencia, porque era una tejería muy buena y tal, y lo seleccionasteis bastante, ¿no? No sé si sí, vamos a ver, es que claro, cuando uno maneja, bueno, pasa que todo esto también se fue al cuerno con el módulo, porque claro, yo también en esa época me veía constreñido a usar ladrillo de pie catalán, que se llama, que es ladrillo de 30. Ladrillo de 30, para que fuera módulo, porque claro, si tú vas con el ladrillo de 25, te empieza también a no encajar nada. Entonces yo sospecho que lo que buscamos fue un ladrillo de 30, que es el que lo debieron encontrar en Palencia, y pusieron ese ladrillo. Tuvimos suerte con el ladrillo y tuvimos suerte con el hormigón. Y aquí era, yo no sé de qué central era, probablemente era de Ordautía el hormigón, pero el hormigón, aunque era hormigón en su color, o sea que no pedimos hormigón blanco, tiene un color precioso. Tiene un color precioso. Sí, era homogéneo, era bastante homogéneo. Sí, y es además bueno, pero claro, efectivamente lo del módulo te lleva al ladrillo de 30. Sí, creo que es de 24 el ladrillo. Luego es 24. Sí, es 24. Vale. Y el contraste entre los zócalos de ladrillo, esas bandejas que se van contrapeando, y la estructura blanca, sí, creo que es uno de los grandes aciertos, ¿no? Pues es como el diálogo del hangar, sí, de los aviones con la arquitectura de la tierra, ¿no? Sí, exacto. La tierra sí. cocida. Es más, fíjate, para abundar en lo que tú estás diciendo, hice una cosa que me la quitaron, porque claro, es que lo del 1,10 tampoco sobre todo, o sea, hubo también que hacer algunos otros pequeños sacrificios. A mí no me gusta nada que me rodeen los edificios de aparcamientos, porque luego le ponen esas viseras a los aparcamentos de serie y son espantosamente feas. Yo creo que podía ser un buen negocio, para que yo no he sido nunca empresario, ¿no? Pero, es el negocio diseñar unos aparcamientos bonitos, digamos, que realmente tengan cierta gracia, ¿no? Porque es que los que hay son espantosamente malos, ¿no? Y entonces, a mí, bueno, hasta el punto de que, por ejemplo, en un edificio que hice en Tres Cantos para Sener, como no quería que se cargase en el edificio con el apartamento, puse un estanque gigantesco, con lo cual no pude aparcar ahí, ¿no? Tienen que aparcar más lejos del edificio, ¿no? Bueno, entonces yo, para que no se viera el parking de coches de la escuela, lo que hicimos fue un parking que era cubierto, un forjado, no estaba cerrado, era abierto. Tú llegabas por una calle en la que llovía y te metías debajo de una visera de ladrillo separada del edificio, que hacia la calle por la que llegas, hacia la calle esta paralela a Ribarga, era un talud de hierba que tapaba el parking. Incluso la cubierta de parking era también de hierba. Es decir, hicimos como que el terreno, con lo cual además te marcaba más la horizontalidad
del edificio. Ahí hubo muchas cosas que se nos escaparon. La verja no es mía, ¿verdad? Ya no hay. Ya no hay verja. Ya no hay verja, bueno, pues hemos ido ganando, ¿no? ¿Verdad? Las bajantes, un acierto también, ¿no? Porque sacar una bajante Sí. de otro tipo hubiera sido un... Sí, claro, no sé, son las bajantes con los hilos de este nylon. La verdad es que yo pensaba poner una cosa metálica y a Carlos se le ocurrió lo del... La cadena estuvo. Bueno, estuvo la cadena incluso. Nosotros estrenamos el edificio. ¿Sabéis más que yo? No funcionaba. La cadena Funcionaba bien, ¿no? La cadena funcionaba fatal. La Era una cadena cosa se que congelaba, cuando entonces el agua en Pamplona se congelaba, salía el agua, vamos, la dirección. Ya, bueno, bien, Más estuvo. Una pregunta, antes has comentado tú lo del fotógrafo, pero a la vez esos dos edificios, que son dos de las piezas más intemporales de Pamplona, porque lo que decía, es decir, que nunca se pasa de moda, este edificio tiene algo de eso también, es una cosa, van pasando cosas alrededor y aquí aguanta y no pasa nada. Pero es muy difícil encontrar en cualquier publicación los edificios publicados, encontrar fotografías de la época buenas, tal, es decir, no os preocupasteis lo más mínimo de la publicidad del edificio, o sea que aunque ahora si quieres, pero luego yo no voy sé, os pregunto, es simplemente una constatación de facto. Ahora uno publica, claro, Antes de acabar está publicado. No. Bueno, nosotros, las fotos que hay de entonces, que te dejé una especie de díptico, pues eso se hacía un poco de todas las obras como para tener un dossier de profesional del estudio y tal. Pero No venía Isao Suzuki, vamos. No. Yo tengo, vamos a ver, el tema de las publicaciones profesionales, con honrosas excepciones, a mi juicio es una vergüenza. ¿Verdad? Tú que estás aquí de jefe, ¿verdad? No me importa decirlo y se lo puedo decir en la cara a los culpables. Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos desde Madrid hace en este momento una revista que en el estudio mío la gente lo tira a la vereda según llega sin quitarle el plástico, ¿no? O sea, es una majadería. para el plástico de papel. Sí, bueno, pues sí, pues mira, va a tener que separar. Bueno, es ilegible, absurda, pedante, todo lo que queráis. Bueno, y luego yo simplemente doy dos datos para demostrar. O sea, yo desde luego lo que no voy a hacer, yo era amiguísimo, porque era amiguísimo de mi padre, de Carlos de Miguel, que es el padre de las revistas de arquitectura de España, ¿no? Y gracias a él está documentada toda la arquitectura de las temporadas españolas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues sé cómo se maneja el asunto, y Carlos Miguel dio ejemplo de cómo hacer una revista de arquitectura, sacando buenas de arquitectura y totalmente, digamos, honrada, digamos, amiga de las de libertad. Le publicaba igual a Javier Carvajal que a Oriol Bohigas, ¿verdad? Le daba exactamente igual. Bueno, en este momento las revistas de arquitectura de España es un asunto de compadreo, amiguetes, político, asqueroso. Y como yo no entro en ese juego, porque sencillamente me parece ridículo, ¿verdad? Pero sí cuento dos cosas que son muy significativas. El año 1989 me dieron el premio del Colegio de Madrid, del premio Coan, por un chalet en La Moraleja. O sea, el colegio me dio un premio. La revista del colegio, dirigida en ese momento, y digo decir por quién además, por Santa Nieto, no lo publicó. O sea, no publicó el proyecto que había premiado el propio colegio. Y cuando le dijo el decano, porque me lo contó el decano, oye, tienes que publicar el proyecto Eugenio. Y dice, bastante tiene con que le hayáis dado un premio. Eso lo digo Fuensanta Nieto, con nombres y con apellidos. Lo hizo ¿Verdad? Sí. Fuensanta lo hizo Sí, le contaron nada más. Luego, yo fui invitado con César Peli, al que conocía, fui invitado por Miquel Ocio, director de la oficina del Plan General de Bilbao, al concurso de RIA 2000. Concurso que en el jurado estaba Oriol Bohigas, que defendió muchísimo este proyecto, por cierto. Paco Sáenz de Oiza, bueno, el director de la escuela de San Sebastián, que no recuerdo el nombre ahora. Luis Peña sería. No, Uzurunzaga podía ser. Uzurunzaga. Uzurunzaga,
Bueno, allí quienes más llevaban la voz cantante eran Oriol Bohigas y este Paco Ibiza. Bueno, ganamos, y estaba en el jurado también Fernández Galeano, Luis Fernández Galeano, que este es muy amigo de sus amigos, amiguísimo de sus amigos, ¿verdad? Bueno, estaban en el jurado, nos dieron el premio por goleada, y luego hemos hecho a donde Ibarra con las limitaciones propias de todo el proceso que dura pues casi 20 años, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, bueno, y no todo se ha hecho a mi gusto, Hombre, tuve una discusión feroz con Robert Stern a cuenta del centro comercial. Lo que pasa es que me quedé solo porque César Pelli, como Robert Stern es judío y es el pope de la crítica arquitectónica del New York Times, pues César Pelli no quería que se molestara, ¿no? Claro, el que lo molestó fui yo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, pero entonces Luis Fernández Galeano no ha publicado nunca el proyecto de Abando Ibarra en Arquitectura Viva. No lo ha publicado nunca. Y estoy seguro que si yo fuera amiguete suyo, me lo hubiera publicado no una, sino 54 veces. ¿Verdad? Nunca me he peleado con él, nunca me he insultado, nunca me he enfadado con él, nunca nada. O sea que, también es cierto que no le he hecho la pelota nunca. ¿Verdad? Es cierto, o sea, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? Pero esto no es que me ocurra a mí, es que le ocurre a todo el mundo. Es decir, que José María Jiménez Urrutia, que trabaja conmigo, que es un espléndido arquitecto, que le dio un premio fin de carrera por un museo o una biblioteca, pues al lado de Museo del Prado, le llamaron los de El Croquis, Croquis para publicarle el proyecto ese. Y cuando les dijo él dónde estaba trabajando en ese momento, y dijo él que estaba trabajando con Javier Carvajal, le dijeron que no se lo publicaban. Los del Croquis, estoy diciendo nombres adrede, aunque todos los sabéis, ¿no? ¿Verdad? Y en cambio, de repente a mí me llaman de una revista chilena que quieren publicar un tema mío, ¿verdad? Y vienen arquitectos alemanes que tienen que hacer un stage de un año en España y vienen al estudio. Es decir, que tan tontos no debemos ser, ¿no? Entonces, lo de las revistas, porque claro, las veces que se ha publicado en una revista algunos proyectos que se publican, cuando están en croquis, cuando ganan el concurso, cuando se hace el proyecto, cuando está construido, cuando ya está construido, después cuando está reconstruido, vamos, en algún momento ya está bien, ¿no? O sea, yo me caía muy bien y le quería mucho más también, lo conocíamos a Paco Sáenz de Oiza, ¿verdad? Pero vamos, ya está bien, Torres Blancas, oye, mira que lo han sacado en el último número de la revista del Estecoa, ¿no? Que, oye, no saques Torres Blancas ya, a estas alturas, ¿no? Ya vale, ¿eh? Sí, y también es el de Hernán Cortés, ¿no? De todas maneras, Eugenio, respecto de esto, claro, aunque sea una obviedad, la buena arquitectura está por encima absolutamente de cualquier publicación, buena, mala o mediocre, ¿no? Entonces, claro, yo con estos edificios vuestros, que son magistrales, muchas gracias. ¿no? Vamos, soy fan y defensor a ultranza frente a otras arquitecturas que se han defendido en los últimos 20 o 30 años, pues claro, hay otro placer escondido detrás de no publicar una obra, de no hacer unas buenas fotos, que es de quien lo conoce por primera vez sin nunca haber sabido nada de él. Y yo me he hartado de acompañar gente a ver la caja y de acompañar gente a ver fuera de España, de todo el mundo y la escuela, y se quedan impresionados de la calidad de estos edificios y de la musculosidad que tienen los dos, porque yo estaba viendo esas dos fotos y realmente tienen muchas cosas que ver, complementarias, ¿no? Y yo creo que ese es un placer que a nadie se le puede hurtar, y que es el verdadero placer de la buena arquitectura. Sí. Y hay muchas de estas publicaciones que realmente al final, bueno, pues al final una fotografía y un artículo pues dejan a la vista las cosas, y hay cosas que no se sostienen, y se publican muchas cosas y que duran 3 tardes, ¿no? Y claro, si esto está aquí y está dando como humo, es por lo que es, ¿no? Porque estos, como tú bien decías, son edificios pues que no pasan.
que no pasan. Yo, el Decías golf- antes, Roberto, que dices, la caja se enajena por plantas y tú te sentías orgulloso de qué bien funciona también por plantas, ¿no? claro. Y cuando descubres esta planta, que, por cierto, el proyecto del colegio es el que yo creo que mejor ha tratado, sin duda, no es, Sí, no es sí, por, sí, sin duda, porque estamos aquí en la casa. Sin duda, no es verdad. Nuestros compañeros, el proyecto que hicieron, pues realmente ahí se descubre y ponen en valor de verdad esa estructura de la que no has hablado, has pasado por encima, que a mí me parece que es de una preclaridad. Los dos proyectos también son preclaros, los dos proyectos son preclaros, ¿no? Y eso es lo que tiene de... Muy bien, muy bien. Digo, va siendo tiempo de terminar. Además, hay preparado un pequeño agasajo para los asistentes, entonces ahí podemos seguir, porque a las 9 cierran el edificio y tenemos que irnos. ¿9? Ah, 9:30 todavía. Entonces todavía podemos seguir un poquito, es que yo pensaba que terminaban a las 9. Pues podemos entonces todavía mantener un poquitito de este animado. Una cosita, ¿no? Sí, El por módulo supuesto. que... Perdona, un momento. Yo no quisiera que lo que he dicho sobre las revistas, que lo traté de decir, ¿eh? No lo digo en absoluto como si me hubiera ocurrido a mí una cosa especial. El golf de mi padre desde Punta Galea, yo no lo he visto publicado nunca en ningún sitio, salvo en el libro que hizo el Bilbao, que es un libro magnífico, dicho sea de paso, ¿eh? Por ejemplo, el golf de este redón de aquí de Uzama, que es una maravilla, ¿eh? Aparte de que es el golf más bonito de España, aunque te vas a Los Pinos, pero también te lo hacen, ¿verdad? ¿Verdad? Tampoco ha aparecido publicado en ningún lado. O sea que yo no soy un tío especial. Es que, sí, bueno, claro, sí, porque el Fufu, como le llamamos, ¿verdad? El Fufu era un tío más estonrado en ese sentido, ¿no? ¿Comprendes? Es decir, que... Entonces, esto no es un agravio que yo me sienta agraviado. Me siento tratado como tratan en general a todo el mundo, ¿verdad? Y luego pasa una cuestión, y ya me diréis que esto es un comentario de este viejo, pues que yo lo que más me gusta es, yo le hice una casa a un amigo mío en La Moraleja, a Fernando Taberna, porque esto Navarro, de los tabernas estos de las harinas, ¿verdad? Que los conoceréis, ¿no? Los tabernarios, les llaman en broma, los tabernarios, ¿verdad? Los tabernarios. Y me dice un día, Eugenio, no sabes lo que te agradezco la casa que me has hecho, ¿eh? Porque cuando llego a casa, todos los días del trabajo, digo, qué casa más cojonuda, ¿no? Pues ese es el elogio que a mí me llena más, ¿eh? Igual que os cuento una anécdota porque le deja bien a una persona y deja bien a dos personas, y la quiero decir, y ya no. No, cuéntame. Bueno, no, es que estoy un poco azarado, con esto, si no yo gastarlo, bueno, no. Bueno, entonces, Javier Carvajal le hizo una casa en Sotogrande a Lledó, el de técnicas reunidas, ¿no? No sé cómo se llama. Bueno, le hizo una casa preciosa, le cobró los honorarios estipulados, con el colegio, y nada, se acabó la casa y se acabó, Y al cabo de un año de haber acabado la casa, le llega un talón por los honorarios que ya le había pagado. Y entonces la secretaria le dice a Javier, oye, Javier, mire, que han pagado esto otra vez, es la segunda vez que lo paga. Y entonces Javier le llamó a Juan Lladó, creo que es Juan, me parece, ¿no? Y le dijo, oye, que me han mandado un talón que ya me has pagado, Y me dice, no te lo había pagado, te lo he pagado otra vez, porque es que el otro día, ya con mi casa vivida durante un año y viendo la casa, viendo los comentarios de la gente que tiene en la casa, me doy cuenta de que te pagué una miseria, y le había pagado los honorarios reglamentarios, porque es que vale mucho más lo que has hecho. Y entonces, por eso he querido pagártelo otra vez. Eso es un cliente. Casi. A ver si alguien no, lo mío era una cosa de de 90, 1,20. Aquí lo que pasa es que el cuerpo inferior es muy diferente porque está todo abierto, pero en las plantas superiores, aunque la solución está del colegio, pues, lo ha desbordado, pero estaba, se conjugaba el módulo de 90, 3 módulos es lo que se traduce en fachada, que es 270 en la vidriería, y lo que servía también de módulo para subdivisiones de despachos posibles. Entonces, el falso techo, que lógicamente está modulado a 1,20 por 60, como son las placas, pues
se creaban islas, digamos, de 240 por 240, con unas entrecalles de 30, que se acoplaban al 270, por donde podían discurrir las divisiones de tabiquería y demás. Y bueno, eso más o menos, esa es la previsión. Luego, aquí en el colegio, en esta solución, eso se ha superado, y bien superado, lógicamente. Sí, pero mira, bueno, esto ya no lo controlo, o sea, no sé por qué, no sé cómo, pero bueno, también estamos aquí en un espacio que el colegio tenía destinado a archivo. Claro, lo que pasa es que afortunadamente ya ha desaparecido el papel y antes aquí eran todas estanterías con los proyectos. En Madrid hay un problema con eso porque quieren quemar gran parte del archivo. Entonces hay gente que está en contra, gente, bueno, hay una polémica. Oye, Roberto, te iba a comentar que cuando se hizo el proyecto de la habilitación de esta sede, recuerdo que yo estaba en la Junta y además me comisionaron para hacer el seguimiento a los que se adjudicó la obra, y recuerdo que Pachi Alcalde, que estaba de presidente, me acuerdo que sacó la foto de la planta diáfana maravillosa y dijo, bueno, vamos a ver quién nos iguala a esto, ¿no? Y efectivamente, o sea, hubo pues unos chicos muy brillantes que bueno, pues que hicieron lo que hicieron aquí. Y esta solución realmente con el deambulatorio, sí, es que, vamos, del edificio... o sea, era lo mejor, y efectivamente era la mejor solución sin duda, ¿no? Sí, es muy buena solución. Oye, Roberto, yo no tengo noticia, el concurso de la caja, supongo que habría sido por invitación a una serie de equipos. Sí, yo creo que sí. ¿Quiénes estaban allí? ¿Cómo fue aquello? Yo no sé si está El segundo premio fueron los hermanos Oroqueta. Martínez Oroqueta, hubo 12 proyectos. 12 proyectos. Sí, entonces yo solo sé los que ganaron. Yo es que y no el segundo en el premio, concurso. el segundo premio fueron Martínez Oroqueta. No trabajé en el tema. Oroqueta. No. 12 estaba en la oficina, porque A mí estaba desde María Antonia Frías me comentó que le habían dado, que hizo también el concurso y alguna mención tuvieron, porque estaban recién acabadas. Hubo 12 propuestas. Sí. Por invitación, supongo. No, yo creo que fue libre, ¿eh? Sí, fue convocado. Lo que pasa es que entonces había muchos menos arquitectos y posiblemente se asustaron porque eran muy comprometidos. Es un solar que se ve desde todas las calles, desde la Avenida del Ejército, desde allá, tal, era un... Vosotros propusisteis la plaza, ¿no? La plaza con lo que ahora es la Plaza de la Paz. ¿No propusisteis vosotros que hubiera ahí una escultura, pues, los papeles, cómo quedó para la historia? Se dice, pero, a ver, que fue la propuesta de los arquitectos de la Torre. Lo que se ha hecho ahí... Plaza. Sí, la plaza. No, o sea, la entrada a la ciudad se hizo china, después, pero el colocar ahí, el resolver esa plaza con una escultura contemporánea, una escultura de cierto porte, No, lo que pasa es que a lo mejor la caja puso algo de dinero, pero eso es posterior también. Posterior, sí. No, pero digo que iba con la idea de la torre, o sea, completar la torre con una plaza... Hay una idea que me ha surgido en este momento, que voy a meterle en un lío a este señor. Yo creo que tú te estás convirtiendo en un erudito que sabes como nadie las de arquitectura de este lugar, que conste que aunque somos amigos no hemos él no sabe nada de esto, Yo he disfrutado mucho en Nueva York, y os lo aconsejo. Hay una tienda que se llama Urban Center, que está en Manhattan, donde es una librería que no es muy grande, pero es probablemente la mejor librería sobre arquitectura que hay en el mundo. Esa y la del Riva en Londres, ¿no? Bueno, entonces hay una guía de Nueva York que mide como 10 centímetros de ancho por unos 25 de este largo, y gorda como como un tablón, Acaban de sacar una ultimísima edición. Que es interesantísimo. O sea, si vas a Nueva York, un arquitecto, comprar esa guía es elemental. Y luego el Riva también está haciendo desde hace tiempo libros no sé si es cada 10 años o cada 5 años, de la última arquitectura que se ha hecho en Nueva York, digo en Londres en los últimos años, ¿no? Cosa que también es muy interesante, porque vas a Londres y dices, ¿qué cosas quiero ver, ¿no? Entonces te vas arriba, te coges la guía y pum, lo vas a ver. Pero al margen de la función de guía, yo creo que ya hay perspectiva suficiente, y la escuela de arquitectura de aquí pues lleva tiempo suficiente
como para que entre la escuela, el colegio, algún patrocinador, que seguro que los te podía ver, a lo mejor el propio museo este que habéis hecho, que también que tiene una actividad ¿cómo se llama esto? De fomentar estas cosas. Yo creo que debía haber una guía de arquitectura navarra. Ya hay. ¿Ya lo has hecho tú? Pues no la tengo. No hay. Pues No. ya. Hay una de Pamplona, sí. Sí, Quedan 2 o 3. Sí, ya te va a dar. No, pero dices de la de Pamplona, de la de comarca. De Navarra hay Sí. una cuadrada, Sí. encuadrada en color plata. Sí, Siglo XX, ¿no? Llega todo el siglo XX, queda el siglo XXI, o sea que Pues no me he hay que enterado. actualizarla. Pues no Ahora, me he pues enterado. cuando lleguemos al 2025, Sí. pues 25 años, tal, Sí, se sí, puede, sí. pero está. Pues nada, pues, os habéis adelantado. te daré un ejemplar. Sí, No sí. sabía que no la tenías, es que yo ya llega un momento que, como aquí los libros, no sé, bueno, es lo mismo, el colegio también, prácticamente, o sea, la venta de libros aquí no es nuestro negocio y no sabemos hacerlo, entonces terminas regalándolos. Entonces llega un momento en que yo ya no sé, a veces le pregunta a uno, oye, ¿tienes el tal? Pues no, estamos siempre regalando los libros. Yo tengo un libro mío que está en Amazon, está en la casa del libro, está en todos los sitios donde tiene que estar. Todo el mundo me lo pide. Porque sabe que no se lo va a cobrar, ¿no? Claro, el decirle a un amigo, oye, dame 30 euros, claro, es que no queda bien, ¿no? Y entonces, pero al final me lo pide todo el mundo y no sé cuántos venden porque el distribuidor, que es otra cuestión de los distribuidores, ¿no? Que no te dicen nunca los libros que están vendidos, ¿no? ¿Verdad? ¿Podría preguntarte una cosa, Roberto? Sí. En la configuración de este edificio, ¿no? Parece que hay un deseo como de ese anhelo de la modernidad, de lograr vencer la gravedad, ¿no? Entonces parece que está lo pesado, lo de hormigón, encima de un prisma de cristal. Entonces eso se puede hacer porque las nuevas estructuras, ¿no? Las osamentas de acero y de hormigón, en este caso de hormigón, había una voluntad de lograr o de buscar esa especie de desafío a la gravedad, de ponerlo pesado encima de lo vítreo. No, yo creo que lo vítreo abajo es fruto del programa de atención al público, de estar ya, como muy abierta la caja al público que iba a entrar ahí a esa especie de espiral de plataformas y demás. Y luego en la parte de abajo no tuvisteis la misma necesidad de poner los brisoleis, ¿no? Claro, no, eso Porque es era un poco contradictorio. O sea, un cuerpo distinto, ¿no? Ha pesado más el deseo como de transparencia, de luminosidad, que climáticamente pues es más imperfecto, o sea, lógicamente. Ahora sí que yo creo que ya vamos a terminar. Entonces, estos dos... No, sí, sí. Es decir, los dos edificios, yo una cosa que pensaba esta mañana y viniendo luego para acá, prueba es una prueba que suelo hacer yo, como la prueba del algodón, trasladar los edificios a alguna ciudad importante y buscar un sitio, una plaza, un tal, y los dos encontré, pensando en Londres, o en pararme ahora tal, en París, en tal sitios donde quedaría de miedo. Son edificios que tienen un porte que excede lo que venía siendo usual, digamos, en esos años en Pamplona, y tomando el comentario que ha salido de las publicaciones que pasan, y yo creo que estos edificios, yo no canto bien, sino como Ana Belén terminaría diciendo, mírala, ahí está la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo, ¿no? Entonces estos edificios van a ver pasar mucho tiempo, con mucha, los dos, es decir, con mucha, es decir, pasan modas, pasan cosas y ahí siguen, y pasan las modas y ahí siguen, ¿no? Entonces son dos, creo, dos orgullos para Pamplona, que tenemos, y los que estamos que felicitar y agradecer que hayáis venido a contarnos con más profundidad. Un placer.